Y nada, me contrataron en esta. Y a mi jefe también, justo, a mí me encantaba la ortodoncia y no es una de las especialidades favoritas en Alemania para la gente que acaba de terminar la uni. A la gente le gusta más hacer el general o también les gusta más las cirugías. No es de las favoritas. Entonces eso también yo creo que hizo que yo fuese más atractiva para mi jefe en el sentido de que no había tanta demanda, o sea, no había tanta gente buscando lo que yo buscaba, que era ortodoncia. Y luego es interesante que una de las cosas que me gusta mucho de cómo lo tienen organizado en Alemania para los odontólogos es lo siguiente. En España tú estudias 5 años odontología y ya te pones a trabajar y ya eres tú dentista. En Alemania tú estudias 5 años también. La universidad está igual organizada a nivel de prácticas y conocimientos y entonces te pones a trabajar, pero tú estás obligado a hacer 2 años en los que tienes que trabajar para alguien que te supervisa. Y ese tiene que ser un dentista. Y ese dentista responde por ti. O sea, cualquier fallo que tú cometas es su responsabilidad. Entonces está muy bien porque esa persona está obligada a ayudarte y a enseñarte. No es en plan de, la Victoria, ponte aquí a hacer pacientes. ¿Eso ocurre en España? O sea, hablo desde la ignorancia porque no lo sabía. Hombre, a ver, en España, cuando tú contratas a alguien y es tu clínica y te lo quieres, ¿sabes? Quieres que tu clínica siga teniendo un buen nivel, pues por supuesto que te preocupas de que tus trabajadores hagan un buen trabajo y traten a los pacientes bien. Pero cuando es, por ejemplo, un dentist, ¿quién es el dueño de dentist, no? O sea, vas a Dentist San Sebastián, hay 3. Bueno, ya las han cerrado todas, pero bueno, tú antes ibas a Dentist San Sebastián y era Dentist, o sea, ¿ahí quién era el jefe? Nadie. O sea, entonces, yo no he trabajado en Dentist, no he trabajado en ninguna de estas y que igual no es así, pero creo que influye mucho el hecho de la responsabilidad legal. La responsabilidad legal en España, según tú terminas, es tuya de lo que tú hagas. En parte es de la clínica de donde tú trabajas algunas cosas, pero muchas cosas es tuya lo que tú hagas. Y esto en Alemania, estos 2 primeros años, es de la persona esta que te tiene contratada. Y tú estás obligado a pasar por esa fase de los 2 años. Tú no puedes decir, no, yo me monto una clínica. No. ¿Y eso cómo está controlado? ¿Tienes como una especie de contrato? ¿Ellos firman algo a la Ärztekammer? Tienes un contrato especial, eso lo gestiona el Colegio de Odontólogos. ¿Cómo se llama en alemán? Assistenzeit. No, me refiero, o sea, nuestro colegio médico se llama Ärztekammer. Zahnärztekammer, igual, vale. Zahnärztekammer, sí. Entonces eso lo controla el Colegio de Odontólogos y ellos controlan que tú hayas tenido un contrato, o sea, hayas estado 24 meses trabajando así. Imagínate, yo hago un contrato en un sitio de 12 meses, otro en otro sitio de 6 meses, pues ellos te dicen, vale, te siguen faltando 6. Y también influye mucho si tú estás a jornada completa o jornada parcial, porque si estás a jornada completa son 2 años, pero si estás en parcial son 4. Entonces, eso a mí me gustaba y yo buscaba eso, ¿vale? Porque yo decía, no tengo experiencia y quiero que alguien se responsabilice de lo que yo hago. Pero ¿qué pasa? Que sí, es curioso porque si no has estudiado en Alemania, no estás obligado a hacer estos 2 años de asistencia, no estás obligado, lo puedes hacer o puedes tener un contrato normal de dentista. ¿Cobras lo mismo? No cobras lo mismo, cobras más de contrato normal de dentista que de esos 2 años de... Claro, por eso pregunto. Claro, entonces no cobras lo mismo. Yo prefería cobrar menos y tener un poco más de, ¿no? De guía. Sí, de seguridad, pero mi jefe también es otra cosa que es distinta en España y en Alemania, que es como que está muy regulado cuántos dentistas puede contratar un dentista. Entonces, en esa época, porque ahora ha cambiado un poco, en esa época, cuando yo empecé, un dentista solo podía contratar 3 dentistas o 2, no sé, y uno de estos de novato, por así decirlo. Entonces, mi jefe ya tenía un novato, necesitaba un dentista y me contrató como dentista. Pero a términos prácticos, él sabía que yo no tenía experiencia y él me guiaba y él siempre se ha responsabilizado de lo que yo hacía y me ha apagado todos los fuegos, me ha solucionado muchas movidas y tal. Entonces, por eso me he quedado, porque yo tenía a alguien que me enseñaba
con el que aprendía y que se responsabilizaba de mí, porque es normal que, bueno, si tú contratas a alguien joven, pues quizás le pagas un poco menos, pero tienes que responsabilizarte más. No puedes querer tenerlo todo, pagarle poco y que él se encargue de sus movidas. No, pues muy bien. ¿Y ese es el jefe actual con el que estás? Sí, sí. Que me contaste que era holandés, ¿no? Sí, es holandés, mi jefe es holandés, también es gracioso eso, porque mi jefe es holandés, claro, yo ahora ya 9 años hablando en alemán, pues mucho mejor, no te voy a decir que perfecto, ni mucho menos, pero mucho mejor, pero claro, hay veces que ni él ni yo sabíamos pues el artículo de algo, o él me corregía y yo le decía, sí, seguro, tal, y él No ponías en duda, tío. y él ya dudaba, o sea, que eso también facilita. Eso es algo muy gracioso en Alemania, ¿no? De que estás trabajando y el de al lado, pues eso, es holandés, Sí, el otro es turco, sí. el otro es de Bueno, Albania. y en Düsseldorf es que hay un montón, o sea, porque mis pacientes, un tercio son alemanes, el resto, o sea, Sí. yo tengo como pacientes, un tercio son alemanes, un tercio son origen de otros lados, pero que han vivido siempre en Alemania, o sea, y otro tercio ni siquiera habla, o sea, hablan alemán como yo, o mucho peor, o incluso ni siquiera hablan alemán y hablamos en inglés. Y también tengo pacientes españoles y latinos con los que hablo directamente en español, que siempre es de agradecer. Claro. Entonces hay mucha, que eso no hay en San Sebastián. O No. sea, aquí hay muchísima gente de todas Ni en partes. San Sebastián, ni en Orense, y si me Claro, apuras, tampoco en Madrid, porque yo estuve, bueno, como no, tú, estuvimos en Madrid, no y tanto, vale que es sí, muy multiculti y todo lo que tú quieras, pero esa mezcla de gente de todos lugares, como lo que estamos viviendo en Alemania, sí, yo no lo he visto nunca. sí. En A mí me España pasa tienes igual. muchos latinos Mucho. y de países cercanos, pero no tienes como yo gente, pues yo qué sé, de la India, de Japón, Sí, sí. de Y más Australia. ahí en Düsseldorf, Tengo que tienes pacientes de muchísimos Nueva franceses. Zelanda, o sea, tengo Yo no, pacientes de todos lados. creo que no he visto en mi O vida sea, en Zelanda. No, y mm, además en Düsseldorf, ¿no? Que tenéis la comunidad más grande de japoneses de Europa. sí, sí, Nosotros sí, sí. en Colonia la de irlandeses. Ah, sí, ah, no sabía eso, qué La buena. comunidad de irlandeses más grande de Europa. Entonces, como gallego, vamos, es una fiesta. Pues qué interesante esto. Te iba a preguntar ahora por cómo es tu trabajo, es decir, cómo es tu día a día, de Sí. si tuviste guardias o tienes como especie de guardias, como los médicos, o eso no existe. Sí, sí existe. La Chanets de Cama te organiza como al año ciertas guardias, Ah, pero creo que es como una al año o menos de un año al año, ya no estoy muy segura. Y entonces tú estás obligado a ofrecer una guardia como de 24 horas para atender todo tipo de pacientes. Eso en mi caso es un problema porque yo solo hago ortodoncia, entonces mi jefe siempre las ha hecho por mí, esas guardias, la verdad. Y entonces, por eso tampoco tengo tan claro cada cuánto es, pero por ejemplo, el año pasado me tocó en Nochevieja y ah. yo en España, y yo, Franco, o sea, yo no puedo hacer esta guardia porque A, no tengo, o sea, se me viene alguien con un absceso y yo no tengo ni idea, y B, estoy en España, o sea, lo siento, pero yo estoy en España. Y la hizo por mí. Para una guardia grande que tenéis, quejáis, es que la leche vosotros, eh. La- sí, sí, la hizo por mí y ahora recientemente también tuve una y la hizo por mí. O sea que sí, igual son como un araño, sí, sí. Pero esas guardias, me refiero, ¿dónde las hacéis? ¿En En hospitales? tu propia clínica. O sea, entonces ellos, Ah. la Chanets de Cama tiene un listado de que si alguien, o sea, como lo de las farmacias, Te iba a ¿sabes? preguntar, como las farmacias en España o en Tiene Alemania. la información de qué farmacia está de guardia. Pues esto lo mismo, qué odontólogo está de guardia, en qué ciudad o en qué región. O, Qué interesante. Y cómo es tu día a día? O sea, ¿de qué hora trabajas? ¿Cómo es tu pues horario? mi horario es bastante bueno. Mi horario es de 11:30 a 5:30, 3 días a la semana y 2 días a la semana de 1 a 7. Cuando yo empecé, mi horario era todos los días de la semana de 1 a 7, porque es ortodoncia, pues es más de tardes, porque hay muchos niños que vienen después del cole y muchos padres que vienen, que solo pueden traer a los niños después de trabajar, o muchos adultos que solo quieren venir después de trabajar. Entonces yo hacía tardes, pero luego tuve 2 niños y entonces ya le pedí a mi jefe pues salir algunos días un poco más temprano para poder ver a mis hijos. O sea, de 1 a 7, o sea, salir a las 7 de trabajar en Alemania es como salir medio tarde. Es salir tarde. Sí, es salir tarde. O sea, en ciertas ciudades, Düsseldorf, como es muy así como muy internacional, los comercios abren más. O
sea, un poco más que en otras. O sea, hay ciudades en Alemania que, por ejemplo, aquí el supermercado en Colonia también, algunos hay hasta las 12 de la noche incluso. Pero hay ciudades que el supermercado a las 8 ya ha cerrado. Sí, y restaurantes que cierran a las 6 o a las 7 ya. Eso es. Es brutal. Sí, Sí, sí. panaderías a las 4. Sí, 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 es brutal. Sí. Brutal. Así que sí, o sea, 7 es como salir medio tarde aquí. Sí. Y ese es mi día a día. Tengo 2 auxiliares, es un equipo pequeño y bueno, ya veis que estoy aquí en el gabinete, tengo un escáner, tengo, bueno, la verdad es una clínica bastante moderna, estoy muy contenta. ¿Y estás en el centro de Düsseldorf o dónde estás? Estamos justo en el centro, ¿no? Yo estoy justo en el centro, está muy bien ubicado. Estuve 6 años de relación a distancia con mi marido y yo muchas veces terminaba mi caso, cogía el tranvía, me iba al aeropuerto, volaba a España y luego el lunes por la mañana con la maleta llegaba a la clínica Qué directa. fuerte. Bueno, la verdad es que también desde Düsseldorf tenés muy buena comunicación. Yo también ya vuelo casi siempre desde Düsseldorf, me queda mejor que desde Colonia a veces. Sí, no, el aeropuerto está a 20 minutos, además ni siquiera tienes una tasa de aeropuerto, o sea, pagas 2 euros y ya estás ahí, o 3 ahora, está muy bien, está muy bien. Te quería preguntar ahora por el tema de tu formación, porque me has dicho que estás como especializado o Sí. subespecializado en ortodoncia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue? Sí, pues primero empecé a trabajar, o sea, mi jefe ya era Master of Science en ortodoncia, entonces trabajando para él aprendí mucho y luego me pagó un máster de ortodoncia, que era un máster de, bueno, un Master of Science, que era en Bonn, que está como a hora y media de Düsseldorf, y era tiempo parcial y era durante 3 años y ahí tenía que hacer casos con pacientes y luego pues hacer una tesis, presentar la tesis, presentarme un examen y entonces con eso pues conseguí mi título de Master of Science en ortodoncia y así es un poco como la formación. Hay otro camino que no lo hay en España que es la Facharzt. Ah, También lo especialidad. tenéis allí. Y entonces, Facharzt en Alemania hay para ortodoncistas, para la disciplina de ortodoncia y para la de cirugía. Y para hacer eso tienes que trabajar en una clínica que tenga como Hostia, el punto fuerte, ¿no? eso. Bueno, o no, o que ya sea un Facharzt. O sea, tienes que trabajar para alguien que tenga ese título Sí, como 2 años o 3 años y luego tienes que hacer un año de trabajo clínico en un hospital universitario de ortodoncia. Y entonces, lo que me han dicho de eso es que, para empezar, cuando trabajas en esas clínicas, te pagan poco porque saben que todo el mundo quiere ese puesto. Entonces, en esas clínicas te pagan poco y luego el año ese en la clínica del hospital es muy difícil encontrar plaza, porque lo mismo, mucha gente quiere ese camino, porque en Alemania está más valorado, solo por el nombre, ¿eh? Está más valorado ser Facharzt que ser Master of Science. Master of Science accedes más fácilmente porque solo necesitas tener una plaza y pagarlo. Y lo de Facharzt es más complicado porque tienes que trabajar en una clínica que igual te pagan menos, igual no te llevas bien y tienes que conseguir el año en la clínica del hospital, que igual no es en tu ciudad y es en otra. Entonces, esas son un poco las barreras que hay para la ortodoncia. Pero igual que en España, tú puedes hacer ortodoncia sin tener o sea, sin tener un título especial. O sea, tú tienes que saber de ortodoncia. Entonces yo cuando empecé a trabajar como de ortodoncista, mi jefe me supervisaba todo y luego ya me formé. Pues mira, qué bien. Te quería preguntar ahora por el tema de condiciones salariales. ¿Cómo son ahí? Yo te quiero poner el ejemplo que nosotros los médicos tenemos nuestro salario organizado por convenio Sí, entre los sindicatos médicos y la sí, patronal alemana, por llamarlo sí, de alguna manera. Entonces nosotros sabemos lo que cobramos año por año, sí, bruto, neto ya luego es otra historia, y sí, cómo va evolucionando eso en función de tu escala en la residencia o en la especialidad. sí. ¿Cómo es lo vuestro? En Alemania, el sueldo de cuando tú sales de la universidad son como, bueno, en mi caso eran 3.500, creo, bruto. Bruto. Y Bruto. eso es más o menos general, o sea, hay algunos que pagan un poco más, hay algunos que pagan un poco menos, pero es más o menos general que te ofrezcan eso. Y luego suele ser en función a lo que tú facturas. Y entonces, claro, hay un fijo y un variable. En España también hay un fijo y un variable, pero ¿qué pasa? Que el fijo es muy, muy, muy bajo.
En España. Sí, en cambio el fijo en Alemania es un poco más alto, el variable igual es más bajo que en España, o sea, el porcentaje es un poco menos, pero al final el sueldo es mayor. Claro. Y son un poco menos horas. También es porque, quizás seguro que te ha contado tu odontóloga, en España es todo privado, o sea, el paciente lo paga todo de su bolsillo o él tiene un seguro privado, pero ya lo está pagando él también. Y en Alemania el seguro público paga mucho. Entonces, de eso, de cada cita de control, tú te llevas un dinero de la seguridad social. Todo. Eso que has dicho tú es muy, muy, muy importante y es muy clave. Y para explicar esto en español, entre españoles incluso es difícil explicarlo bien, 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 ¿no? Es un tema bastante complejo porque es un sistema diferente al nuestro. Y es que eso que has dicho tú del sistema público, bueno, es para nosotros, en realidad en Alemania es todo las Krankenkasse, ¿no? Que es un sistema concertado entre público y privado, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final es diferente, es un concepto muy diferente al español. Sí. Entonces, claro, explicarle esto en español a veces no es sencillo. Incluso como médico pasa lo mismo. Y Sí. lo que has dicho tú de que la base es más alta que en España, como médico lo mismo. O sea, mi salario base, en comparación con el homólogo español, es más alto. Las guardias no están tan bien pagadas en comparación con mi salario base. Mi salario base sí que es alto, pero hacer muchas guardias a mí llega un momento que no me compensa porque no le saco mucho. Salvo que trabaje de honorario, de médico honorario, es decir, mercenario, irme de mercenario a otro hospital, entonces sí que le gano lo que yo quiera. Sí. Luego en Alemania, claro, es igual que en España, o sea, depende mucho en qué clínica trabajes, qué disciplina hagas, pues claro, tus pacientes tienen más poder adquisitivo o menos, de eso te llevas más porcentaje o menos, es así. O sea, los sueldos varían mucho en eso porque el tipo de clínica y los precios de cada clínica varían mucho. O sea, pero entonces, perdona, ¿los salarios son establecidos por las clínicas o por convenio, como nosotros? Eso, por las clínicas, no son por convenio. Por las clínicas, mira tú. Y ahí depende mucho qué hagas, qué ofrezcas, qué tipo de pacientes tengas. Es un poco, yo qué sé, por ponerte en algo, camarero y se lleva propinas, ¿no? No es lo mismo llevarte la propina de un 5 estrellas Michelin que llevarte la propina de un bar normal. Pues un poco así también, o sea, en función del tipo de pacientes que tengas y los tratamientos que tú seas capaz de ofrecer, pues ganarás más, ganarás menos. Para nosotros pasa algo curioso y es que tenemos un convenio, entonces todos los hospitales se adaptan a este convenio, es decir, lo mínimo que te van a pagar es lo que está puesto ahí, pero también es verdad, con los residentes no pasa tanto, pero con los especialistas sí, que si eres bueno en un punto y como es un mercado libre le dices al hospital, mira, yo por menos de esto no trabajo, entonces ya, como decimos aquí, handle, ¿no? Negocias, ¿no? Te negocias con ellos y oye, yo por menos de esto yo aquí no te trabajo porque me voy al hospital de enfrente, que esto me va a pagar. Sí, no. Con vosotros ya es eso, ¿no? Ya pasa directamente. Nosotros es, pues, entre brutos, yo qué sé, entre 4.000 algo a incluso 8.000, 9.000, 10.000, pues ganar. Claro, no es lo mismo ser un cirujano en Múnich que un cirujano en un pueblo perdido, ¿sabes? O un odontólogo que solo hace obturaciones, controles y poco más en un pueblo. Y eso que me dijiste tú de los 3.000 brutos, ¿es el primer año o se queda estable? Los 2 primeros y luego igual te ofrecen un poco más o no. O sea, entre 3.200 y 3.500, yo diría. Bruto. Vale, entonces es un salario inferior al de los médicos, porque el de los médicos bruto actualmente, lo actualicé hace poco, o está actualizado hace poco, pero creo que era unos 4.400 o unos 4.600 bruto. Sí. Que en el caso de la gente soltera, pues les quedará pues, unos 2.700, unos 2.800. Sí. Que aumentó, porque cuando empecé yo en el 2018 a trabajar de médico residente, pues cobrabas unos 2.500 justos. Y ahora pues aumentó. Sí, bueno, a ver, igual yo también no estoy tan actualizada, pero yo lo consulté hace poco a alguien que acababa de empezar y, bueno, un poco así, por decirte una media, que, o sea, como mínimo es eso, luego sube y depende, pues, en odontología depende mucho tus capacidades. Que al final, lo que tú puedas hacer es lo que puedes facturar. Y claro, por lo tanto, ganas más. Y luego, cómo lo sepas vender.